Vamos a meditar en esta tarde en la casa de Dios. Le doy la más cordial de las bienvenidas a la casa del Señor, rogando que la palabra de Dios que va a ser impartida en esta tarde pueda hablar a su mente y pueda hablar a su corazón. Gracias a Dios tenemos la oportunidad santa de Dios de compartir la palabra del Señor. Y no solamente yo de compartirla, sino de usted de escucharla, recibirla, abrazarla y hacer de la palabra de Dios su guía. Si hay algo importante que debe de suceder hasta nuestros días en la iglesia, es que la palabra de Dios sea prioridad. Si algo debe de estar en la casa de Dios presente, latente, en aumento, en crecimiento, corriendo todo el tiempo, es la palabra de Dios sobre todas las cosas. Tal vez nos podremos quedar sin un templo, sin sillas, sin luz, sin instrumentos musicales, sin músicos y tal vez hasta con una poca congregación. Pero lo que nunca debe de faltar en la casa de Dios es la palabra de Dios. Amén. Porque lo que ha permanecido al paso de los tiempos en la historia del cristianismo es la palabra de Dios. Muchos hombres que estuvieron en la sinagoga cerca del ministerio de Jesús y al paso de los años han venido predicando la palabra de Dios. Quiero decirles algo, nada de ello está hasta el día de hoy. Lo único que ha permanecido es la palabra de Dios. De ahí saco la idea o la cuenta de que todo nos puede faltar en la iglesia, menos la palabra de Dios en nuestra vida. Amén. Porque es la esencia del cristianismo. La esencia del cristianismo es la palabra de Dios. Me ha tocado dar la palabra de Dios en muchos escenarios, con diferentes personas y en diferentes lugares. Y quiero decir algo, la palabra de Dios siempre debe de ser anunciada. Amén. Por eso la Biblia dice, ¿y de dónde saco esta percepción? La Biblia dice, cielo y tierra pasarán, pero ¿qué dice la Biblia? Mas mi palabra nunca pasará. Entonces los que somos cristianos evangélicos tenemos en el nombre de Jesús la santa obligación y la bendita responsabilidad de amar este libro santo que es la palabra de Dios, hacerla mi guía y enamorarme de ella a cada instante y en cada momento de mi vida. El tema de esta palabra de Dios lleva por título Un hombre de palabra. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, en el nombre de Jesús. Lucas capítulo 4, versículo 31 al versículo número 37. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea. Atención, y les enseñaba en los días de reposo. Si algo bien hacía nuestro Señor Jesucristo en sus 3 años de ministerio era enseñar, predicar y sanar enfermos. 3 cosas importantes en el ministerio de Jesús: enseñar, predicar y sanar enfermos. Y la santa y bendita responsabilidad de todos los pastores, incluyendo a su servidor, es hasta el día de hoy enseñar y predicar la palabra de Dios. Las sanidades ya le corresponde a Jesús. Amén, hermanos. Entonces, dice la palabra de Dios que enseñaba, dice la Biblia, en los días de reposo. Versículo 32. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Dice la palabra de Dios que enseñaba en los días de reposo y se admiraban ¿de qué? De su doctrina, porque su palabra era con autoridad. El que enseña en la casa de Dios tiene la santa y bendita responsabilidad de enseñar conforme a la palabra de Dios. Amén. Si alguien en la casa del Señor no enseña conforme a la palabra de Dios, entonces tiene un problema. No solamente teológico, sino relacional con Dios, porque lo único que estará enseñando son fábulas, cuentos, chistes, historietas, todo menos palabra de Dios. Ahora, el que predica
también tiene la santa y bendita responsabilidad ¿de qué? De predicar la palabra de Dios. Ahora, estamos aprendiendo. Atención, ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice la Biblia, y se admiraban de qué, dice dice el versículo 32, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era ¿qué? Con autoridad. Una palabra de Dios que salga de cualquier escenario, de cualquier lugar y de cualquier plataforma, si viene de parte de Dios, escuche usted muy bien, debe de llevar ¿qué? Doctrina. Y hoy hay muchos, y hoy hay muchas personas y hay muchos lugares que tienen excelente palabra, pero no tienen ¿qué? Doctrina. ¿Estamos aquí? Una palabra sin doctrina no lleva de la mano ni la voluntad ni los principios bíblicos de Dios para ser impartida. La palabra de Dios debe de incluir ¿qué? Doctrina. ¿Y cómo identificar una palabra que salga de un altar, que salga de una radio, que salga de una televisión, de un audio de MP3 o los famosos videos de Facebook de gente que habla tan precioso de Dios, pero doctrinalmente no están diciendo absolutamente nada? ¿Cuál es una señal que alguien esté predicando supuestamente la palabra de Dios y Dios no está en el asunto? Que de doctrina no tiene nada. ¿Y sabe qué es doctrina? Es este bendito libro aplicado conforme a los tiempos en nuestra vida. Amén. El que enseña debe de enseñar con doctrina. El que predica debe de predicar con doctrina. Hay tanta gente que habla de Dios. Facebook, YouTube, Twitter, todos los medios. Habla muy bien de palabra, pero sin doctrina. Y una palabra sin doctrina va a traer ¿qué? A la vida del creyente, tarde que temprano, confusión. Y la confusión lo llevará a tomar ¿qué? Caminos equivocados, porque dice la palabra de Dios que aún los escogidos en los últimos tiempos serán ¿qué? ¿Qué dice la Biblia? Que serán ¿qué? Serán engañados, porque escucharán mucha palabra humana con poca doctrina o nada de doctrina bíblica, y muchos de ellos, dice la palabra de Dios, que terminarán escuchando doctrinas de demonios, ojo, y fábulas. Pastor, ¿qué dijo usted de los riesgos de estar escuchando cualquier cosa sin poner atención a que lo que están diciendo tiene doctrina o no tiene doctrina bíblica? Y me está siendo impartida a mí que hay gente que porque se escucha bonito, porque se oye elegante, no se para de tener si lo que le están enseñando, le están predicando es bíblico. En el postrer tiempo o en los tiempos futuros, que ya estamos muy cerca de ellos, terminarán ¿qué? Escuchando fábulas. ¿Y qué dice la Biblia? Doctrinas de demonios. Dese usted muy bien cuenta, los hijos de Dios tienen su doctrina. Y los hijos del mundo o los hijos del diablo también tienen la suya. Volvemos. ¿Qué dice la Biblia? Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Ok, Jesús enseñaba, tenía una excelente doctrina, pues era el Hijo de Dios. Y algo que tenía muy característico el mensaje del Señor, el versículo 32, dice la Biblia que su palabra era ¿con qué? Con autoridad. Y hoy se ha malinterpretado en muchas casas de oración que alguien que predique la palabra de Dios gritando más fuerte, ¡ah! ¡Qué autoridad tiene de parte de Dios! Usted puede escuchar a una persona predicarle un día entre semana, el domingo en la casa de Dios, con total sencillez, con total tranquilidad, pero si lo que está diciendo es 100% bíblico, escuche usted muy bien, nada tiene que ver, sea el tono de voz alto o el tono de voz muy suave,
para determinar que es con autoridad. Entonces, ¿cómo sabré yo, pastor, que la palabra que se está dando es con autoridad? Fácil, volvemos al principio. Escuchar, analizar, reflexionar que lo que se está diciendo va acorde a ¿qué? A la palabra de nuestro Dios. Jesús enseñaba, tenía buena doctrina y por ende su palabra era con autoridad. Si algo se debe, ahora, escuche usted muy bien, si algo se debe defender en la casa de Dios, ¿qué es? La palabra de Dios. Yo he dicho en algún momento, si lo que yo digo en el altar no está en la Biblia, haga dos cosas: ni lo crea, y si puede, cámbiese de iglesia, porque me habré echado a perder. Dios me libre y Dios me guarde. Pero si la palabra de Dios que está siendo impartida por algún pastor o por su servidor en algún momento, sea con un poquito de voz elevada, o sea de una manera muy pausada, sea que tarde 50 minutos o dilate 5 o 10 minutos una predicación, si va alineada a la palabra de Dios, usted tiene la obligación de ¿qué? De recibirla y yo de enseñarla, porque entonces usted y yo estaremos doctrinalmente ¿qué? Alineados. ¿Estamos aquí? Esto para que vayamos entendiendo que no a todo le debemos de decir amén, gloria a Dios, aleluya, porque hay tantas cosas que están saliendo, principalmente en las redes sociales, que de Dios nada más de nombre, pero no doctrinalmente hablando. Y ese es un cuidado, y lo voy a volver a repetir para avanzar. ¿Por qué hay que tener cuidado en estos puntos que Jesús nos está enseñando con su ministerio? Porque si no los tomamos en cuenta como casa de Dios, terminaremos ¿en dónde? Escuchando fábulas, dice la Biblia, y escuchando doctrinas de demonios, y aún siendo salvos, siendo engañados, y al rato nuestra alma estará en la condenación eterna. ¿Estamos aquí? Ok, avancemos y conozcamos al hombre de palabra del cual quiero hablar. Versículo 33. Estaba en la sinagoga, atención, un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo. ¿De quién estamos hablando? De un hombre como usted y como yo, que en una reunión religiosa estaba cerca de Jesús. No está en el mercado, no está en la plaza, no está en la calle, no está en su casa, no está en una esquina. ¿En dónde se encuentra este hombre que tenía un espíritu inmundo? ¿En dónde estaba? ¿En dónde? En la casa de Dios. Esto nos ayuda a entender. Ahora nos preguntemos, ¿verdad? Entremos un poquito, ¿verdad? En controversia o a deducir algunas cosas importantes. Esto nos da a enseñar que usted puede estar dentro de la casa de Dios, pero doctrinalmente estar equivocado. Está recibiendo enseñanza equivocada. Está recibiendo palabra sin autoridad ni unción del Espíritu Santo. Por ende, alguien que se encuentre en una condición así o en un lugar donde alguien está haciendo lo que quiera con la Biblia o con la palabra, el gran riesgo es ¿de qué? De que espiritualmente hablando el Espíritu Santo de Dios no esté en él y un espíritu engañador esté cómodamente sentadito dentro de la casa del Señor haciendo lo siguiente: le entra la palabra y aquí le sale. ¿Qué dice la palabra de Dios, amados hermanos? Que debemos de retener ¿qué? La palabra de Dios. Sed oidores, ¿qué dice la Biblia? Y hacedores de la palabra. Ok, pastor, usted me está diciendo que ese hombre está en la sinagoga, pero está endemoniado. Sí. Como Jesús tenía enseñanza, como Jesús tenía doctrina y como Jesús tenía autoridad, gloria a Dios, el enemigo no tuvo que otra cosa que manifestarse en la reunión de los hijos de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ojo,
estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, miren lo que está diciendo, déjanos. No dice déjame, ¿verdad? Significaba que había varios dentro de él. Déjanos. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres. Escucha lo que dice el enemigo. ¿Qué dice? Yo te conozco quién eres. ¿Qué dice la Biblia? El Santo de Dios. Padre, esto está poderoso. Dios sabe. Si con la palabra de Dios que te están instruyendo, te están enseñando con poder y autoridad de Dios, Dios sabe lo que tú haces con ella. Pero te tengo una sorpresa. Pero el otro también lo sabe. Y ese es el riesgo y es el gran peligro, y siempre lo he dicho en más de una predicación, de tratar de estar en la casa de Dios, escuchando los mensajes, en ser instruido por el mensaje, ver el poder y la autoridad del Evangelio de Cristo, porque lo tenemos pues de frente en nuestra vida, y hacer caso omiso lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. El riesgo de venir y salir como venimos todo el tiempo viviendo una vida doble es que tarde que temprano espiritualmente, la presencia de Dios, la palabra de Dios y la enseñanza de Dios por medio de las Escrituras determinará si tú eres en realidad hijo o no hijo de Dios. ¿Qué dijo el enemigo? Yo te conozco. Dile al hermano que está a su lado, el enemigo sabe y te conoce perfectamente qué estás haciendo con el mensaje de Cristo en tu vida. Hay gente que puede vivir en pecado y estar con nosotros y vivir muy cómodamente. Sí, así es. Y se la puede creer y se la puede pensar que todo el tiempo va a poder vivir así. Por supuesto, el enemigo los engaña para decirles que no va a pasar absolutamente nada. Pero el día que suceda que el Espíritu Santo de Dios saque a la luz lo que está oculto, ahí sí va a ser el momento, de exaltar a Dios o de ser avergonzado por el enemigo. Dios guarde nuestra vida, Dios cuida nuestros oídos y nos dé la apertura del corazón y la hambre de nuestro espíritu de ser llenados con la palabra de Dios más que de cualquier otra cosa. ¿Estamos aquí, hermanos? Dice la palabra de Dios. Y Jesús, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Ojo, entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él. ¿Y qué dice la Biblia? Y no le hizo daño alguno. Pastor, ¿por qué Jesús pudo reprender al enemigo en la vida de ese hombre? Y en lo que truena el dedo, salió el chamuco de esa persona. Tenía enseñanza, tenía doctrina y tenía autoridad de parte del Padre. ¿Y sabes cuál es el beneficio de que usted tenga enseñanza, tenga doctrina y tenga autoridad de parte de Dios? Porque usted guarda la palabra de Dios dentro y fuera de la iglesia, que usted tendrá poder de Dios en el nombre de Jesús. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Tiene usted poder de Dios en su vida? Y yo sé que muchos están pensando, pues a mí no me ha tocado nunca reprender un demonio. No, deje un demonio y su espectáculo a un lado. ¿Quiere usted saber cuánto poder de Dios tiene en su vida? ¿Quiere usted saber cuánto poder de Dios tiene en su vida? ¿Quién quiere saber? ¿Quién quiere saber quién quiere saber cómo saber en mi vida cuánto poder de Dios tengo en mi vida? ¿Sabe cuándo usted sabe que tiene poder de Dios en su vida? Cuando usted al pecado le dice no. Cuando usted a la carne le dice no. La carne dice no vayas a la iglesia. No, me voy porque me voy. La carne dice no ayunes. No, yo lo necesito. No es que si quiero, lo necesito.
Por eso yo me río con algunos servidores. Es que no puedo, es que no quiero. Más después, tibios. ¿Estamos aquí? Porque cuando hay enseñanza, cuando hay doctrina y cuando hay autoridad, el poder de Dios para decirle al pecado no está en mi vida. Y voy caminando y cada día soy más fuerte buscando la perfección de Cristo. Y digo, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y yo soy nuevo y yo no salgo de aquí jamás. Con Cristo me quedo hasta la raya. Ojo, a los que les gusta decirle amén, gloria a Dios a cualquier cosa, cuando ya entramos en tema, esto es que dolor de estómago. Esto no les gusta. Porque mucha gente ha malbaratado, y no porque la palabra de Dios se rebaje, le han diluido la palabra de Dios a sus propios intereses y le han enseñado a la gente no palabra de Dios, sino fábulas y cuentos, historietas, y que suene bonito no importa, pero viví como quieras. No. Jesús tuvo el poder de reprender al enemigo saliendo de ese joven sin hacerle daño a la persona, porque tenía enseñanza, doctrina. ¿Y qué tenía, hermanos? Autoridad de parte del Padre. ¿Cuántos tienen autoridad de Dios en su vida? Se lo voy a volver a preguntar. ¿Cuántos tienen autoridad de Dios en su vida? Pastor, yo fui tentado hoy. Nadie lo sabe, pero la tentación llegó. Pero ¿sabe qué? Hoy le dije que no, y ¿sabe qué? Me siento en paz con Dios, gloria a Dios, porque hoy puedo decir que no. Amén, hermanos. Esto es el poder del Evangelio, esto es el poder de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, y estaban, gloria a Dios, versículo 36, y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ponga atención, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda los espíritus inmundos. ¿Y qué dice la Biblia? Y sale. Dígale al hermano que está a su lado, hay poder y autoridad de Dios para vencer al enemigo y vencer el pecado, siempre y cuando tengas enseñanza, doctrina y poder de Dios en tu vida. El que se alimenta de la palabra, ¿qué es la espada de qué, hermano Eddie? ¿Qué dice la Biblia? Amén. El que se alimenta de la palabra, o el que tiene la palabra de Dios, ¿qué dice? La espada del Espíritu. Amén. La palabra de Dios, ¿qué dice? Es la espada del Espíritu. Gloria a Dios. Ese hermano y esa hermana comienza a crecer, a apasionarse, a servir, a consagrarse, a dedicarse a Dios. Mucha gente me ha dicho a través de los años, pastor, todo esto me agrada, pero no puedo. ¿Qué me está diciendo? Pastor, me gusta, pero la enseñanza, la doctrina, todo lo que dice ahí, palabra que todavía no lo acepto. Pues mientras no lo acepte, estará viviendo una vida que a medias. Por eso en la vida del creyente es urgente y es necesario que en estos tiempos prioricemos la palabra de Dios. Dice la Biblia, y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Hoy estamos viviendo tiempos tan peligrosos que muchos que dicen ser cristianos evangélicos se maravillan de todo, menos de lo que realmente es palabra de Dios en su vida. Así están los tiempos. No me quiero dar aires de grandeza, lo quiero decir con toda sencillez y lo digo ante el Señor, que así sea, Padre. Hay mensajes y lugares a donde yo le he dicho a Mari, qué bonito está aquí. No, qué bárbaro, hermano, qué cosa. Refiriéndonos a templos, a congregaciones, a lugares artesonados, cómodos.
Pero le digo a Mari, disfrútalo porque tal vez va a ser la última palabra, disfrútalo porque tal vez va a ser la última vez que me inviten a predicar aquí. Y Mari me queda viendo, ¿por qué? Porque la palabra que les voy a dar, que me la puso el Señor, va a tocar fibras muy sensibles para muchos. O sea, va a incomodar. ¿Y sabe qué? Jamás y nunca me han volvido a invitar para predicar. Ni quiero. Yo me quedo aunque sea con 3 debajo de un árbol, pero que reciban la bendita palabra de Dios y no tengamos problemas con el enemigo por ser ficticios ante el Evangelio de Jesucristo. Ya lo he hecho, me ha tocado. ¿Amén o no? Porque la palabra de Dios que hoy se predica, ojo, no lo quiero distorsionar, la palabra de Dios que hoy predicamos, con Biblias muy hermosas que valen 2,000, 3,000 pesos, quiero decirte algo, hoy está en nuestras manos. Bendito al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Cada gota de su sangre dignificó hoy la palabra de Dios que está a nuestro alcance. Para que venga cualquiera a sacar fábulas, a sacar ideas, a sacar momentos divertidos sin palabra de Dios, no en el nombre de Jesús en esta casa de oración. Amén, hermanos. Porque la palabra de Dios, ¿qué dice la Biblia que es? Poder de Dios. Y el poder de Dios empieza en la vida del creyente cuando la voluntad de Dios está siendo prioridad en mi vida. Dice la palabra de Dios, dice la Biblia, vaya conmigo, Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Este es un llamado a la casa de Dios en esta tarde, a cuidar, a amar, a abrazar, a proteger y a resguardar la palabra de Dios en tu corazón. Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a leerlos todos juntos, gracias. Todos juntos, a la voz de 3. 1, 2, 3. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Qué dice la Biblia? Aunque tienes poca fuerza. Mientras usted y yo estamos cómodamente en esta casa de oración tan preciosa, su casa, mi casa, la casa de Dios, alguien por este mismo libro bendito está pagando el precio con su vida por causa del Evangelio. Familias que están siendo fusiladas, iglesias que están siendo sitiadas en este momento y quemadas con todos los hijos de Dios adentro por no negar a Cristo. Yo nunca me he preocupado, ¿será que les va a gustar el mensaje? ¿Será que les va a ofender? ¿Será que les va? No, yo nunca, de verdad que ningún mensaje en mi vida para honra y gloria de Dios lo he dado pensando si alguien se va a resentir con el Evangelio. No, lo que a mí me interesa y a Dios le interesa es que nos arrepintamos, nos convirtamos de corazón y retengamos la palabra de Dios, que es lo único que nos va a llevar a la vida eterna por medio de Cristo. Y hoy te digo en esta tarde, en el nombre de Jesús de Nazaret, que aunque muchos de ustedes tienen poca fuerza, la invitación es como en Apocalipsis: guarde la palabra de Dios y no niegue el nombre de Cristo. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y en la vida del creyente el poder viene del Espíritu Santo de Dios, pero también viene de escudriñar la palabra de Dios y de vivirla, para que Dios te dé poder, autoridad y dominio propio con la llenura del Espíritu Santo. ¿Estamos acá? Así que el mejor hombre de palabra es ¿quién? Cristo Jesús.
Póngase de pie. Vaya conmigo a la palabra de Dios en Lucas capítulo 5, Lucas capítulo 4, donde estábamos, por favor, si es tan amable. De verdad, de todo corazón, en el nombre de Jesús, le quiero decir algo en esta hora. Muchas gracias en el nombre de Jesús por venir a la casa de Dios a escuchar la palabra. Que Dios nos dé un hambre de su palabra, que Dios nos dé un hambre de su presencia, que aprendamos a decirle no todo amén, no todo gloria a Dios, no todo aleluya, que tengamos el discernimiento del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, para que lo que hoy están enseñando por muchos medios pase por el filtro de la sana doctrina. Mire la Biblia, Lucas capítulo 4, versículo 37. Escuche muy bien. Los que tratan de enseñar, los que tratan de predicar sin sana doctrina, curiosamente están buscando lo que a Cristo le pasó y vivió en carne propia después de la liberación de este hombre. Pastor, ¿qué es lo que buscan? ¿Quiere que se lo diga? Fama. Les encanta ese tipo de gente que los adulen, que les aplaudan, que les reconozcan. A mi Cristo, el precio por el evangelio de Él fue la cruz del Calvario, corona de espinas, clavo en sus manos. Pero hoy los que no cuidan la palabra de Dios con doctrina y con buena enseñanza, lo único que quieren es lo último, la fama. Dice la palabra de Dios, leamos todos juntos, versículo 37. Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Quiero decirle algo a los facebookeros, a los tuiteros, a los youtubers, a los whatsapperos. El auténtico evangelio de Cristo no ofrece fama. Lo único que ofrece es la exaltación y la gloria de su nombre. Así que pido a la iglesia que cuando usted escuche un mensaje aquí en la casa de Dios, no se vaya usted, no, ese mensaje no fue para mí, no, para ti fue. Ay, ese mensaje fue para los otros, no, es para ti. Porque es la palabra de Dios que todavía tenemos la bendita libertad de poderla escuchar, de recibirla y de hacerla nuestra en el nombre de Jesús. ¿Cuántos quieren seguir siendo enseñados por la palabra de Dios? ¿Cuántos quieren seguir guardando la doctrina de la palabra de Dios? Para que en aquel gran día, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Palabra de Dios a nuestra vida no es solamente que nos guste el mensaje. Es decir, Señor, es para mí, yo la tomo, para que en aquel gran día no salga yo como aquellos que la negaron en carne propia. Amén. ¿Quieren pasar al altar? Oremos a nuestro Dios. Que todo aquel que enseña en la casa de Dios, que todo aquel que predica la palabra de Dios, tengamos el cuidado santo de Dios de hacerlo dignamente delante de Dios y de los hombres. Amante Dios, en esta tarde te damos gracias, Señor, por la vida que tú nos das. Nos acercamos delante de tu presencia. Tu servidor, Padre, ha compartido tu palabra en esta noche, Señor, tratando no solamente, Señor Jesucristo, de aplicarla doctrinalmente hablando, Padre, sino también, Señor, para que sea, Señor Jesucristo, delante de tus ojos aprobado como un obrero que no se avergüenza del Evangelio.
Padre Santo, la enseñanza, la doctrina que tú tenías daba como resultado que el poder de tu Padre estuviera en tu vida. Por eso, en la primera oportunidad que viste a este hombre dentro de una sinagoga, lo reprendiste y ese hombre conoció el poder de tu presencia. En esta hora, Señor Jesucristo, aceptamos con responsabilidad que lo que necesita nuestra vida es enseñanza, doctrina y poder de Dios por medio de tu Espíritu Santo, para que en aquel gran día no salgamos como los que negaron a Jesús y los que se avergonzaron del santo evangelio. Líbranos, Señor Jesucristo, de decirle a todo amén. Líbranos de decirle a todo gloria a Dios. Líbranos de emocionarnos con palabras artesonadas que lo único que están buscando es la fama de la carne, Señor, y la conveniencia, mas no la exaltación de tu nombre. Yo te pido en el nombre de Jesús que todos los que enseñan en la iglesia, que todos los que predican tu palabra aquí en otras casas de oración, tengamos el temor santo de Dios, ni de quitarle ni de aumentarle al evangelio de Cristo, el cual se pagó con tu sangre. En esta hora, bendito Dios, aquí están mis hermanos diciéndote, Señor Jesucristo, yo quiero retener tu palabra, vivir con ella, amarla intensamente, porque es tu palabra que es viva, es eficaz, la cual me llevará a la morada eterna un día con mi Padre. Aquí estamos, Jesús. Danos sabiduría en medio de los tiempos, para no caer, Señor Jesucristo, en la misma condición que este hombre, que espiritualmente hablando, dentro de la casa de Dios, estaba confundido y prisionero del enemigo. Guarda nuestra vida y síguenos enseñando con el poder de tu palabra. Gracias, Dios. En Cristo Jesús te pido por la iglesia perseguida. Te pido por aquellos hombres y mujeres que van en las montañas, en los mares, en los aviones, arriesgando su vida, Señor, por predicar el evangelio. Que el ángel de Jehová acampe alrededor de ellos. Amén.